Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Gracias por acompañarme a esta hora. Les invito a que compartan el link para que puedan conocer varios detalles de lo que está ocurriendo en Cuba a esta hora y de lo que no acaba de definirse. Para eso he invitado al pastor Mario Félix Gionard, quien es director del Observatorio de Libertad Religiosa del Centro de Denuncias de Defensa CD. Pastor, muchísimas gracias por acceder a estar en el programa Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Bienvenido por traernos su más reciente informe de su organización, pero para hablarnos bien de cerca sobre la situación del joven, estamos hablando del joven Jonathan Muir Burgos, Jonathan David Muir Burgos, de 16 años. Bienvenido, cuénteme qué ha sabido al respecto del paradero de este joven. Sí, gracias, Yeleni. Primeramente, agradecerte y decirte que te admiro mucho, que te seguía desde que estabas en América TV, pero que ahora pues te aplaudo esta iniciativa y sé que ya estás triunfando, ni más ni menos, así que todo el éxito te lo mereces. Muchísimas gracias, porque hemos estado de lado a lado, usted del frente de la cámara y yo aquí presentándoles todo lo que ocurría y lo que sufrió como víctima de esa persecución religiosa dentro de Cuba. Y conozco muy bien su historia y le agradezco sus palabras y que quiera compartir conmigo en esta mi nueva jornada. Sumamente agradecida. Quisiera que empezáramos por eso, por el paradero de este joven que tiene una condición médica además. Usted como pastor conoce a los padres de Jonathan David Muir Burgos. Hábleme un poco de lo que le han dicho por estos días. Sí, Yeleni, mira, tengo una relación de hace ya bastante tiempo con los padres de Jonathan y con el pastor Elier Muir y ahí está su esposa Minervina Burgos. Ellos son dos personas hermosas, dos personas bellas, cubanazos, pero también cristianos. De ahí de Morón, que es un lugar tan popular y tan cubano. Y Elier es un pastor que ha atravesado desde hace mucho tiempo por mucha represión, por el hecho de que es un pastor de los que no está dispuesto a callarse. Él predica la Biblia tal y cual la entiende él y yo también la entiendo así, que la Biblia no está para adormecer a la gente. Ese es el concepto que tienen los comunistas de la fe. Ellos dicen que es el opio de los pueblos. Esa fue la frase de Carlos Marx. El opio sirve para adormecer a la gente. Y ese opio que ellos en un tiempo quisieron desaparecer, pues en otro tiempo dijeron, bueno, espérate, si es opio, quizás nos haga falta, porque si alguien necesita estar dormido, si alguien necesita enajenarse, para decirlo en las mismas palabras del marxismo, ¿no? Pues es el cubano. Y entonces la fe nos puede servir para adormecer a la gente si los pastores le dicen a la gente, no se metan en política, Dios es el que quita y pone reyes, utilizando algunas frases de la Biblia, pero malinterpretándolas. Porque a lo largo de la historia Dios ha contado con seres humanos para transformar la sociedad, para cambiarla. Y desde que usted abre la Biblia, que abre en la primera página del Génesis, se encuentra que usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto usted es digno, merece respeto. Y ese es el evangelio que predicamos, un evangelio que libera de todo lo que oprime y agobia. Elier, por eso, desde hace mucho tiempo se busca problemas, al punto de que terminó fuera de las denominaciones legalmente registradas, que reciben una presión enorme de la Oficina de Asuntos Religiosos de la señora Caridad Diego Bello, que está al frente en el Partido Comunista. Y casi siempre cuando ellos identifican a un pastor que es molesto para ellos como Elier, le llaman a, digamos, la cabeza de la denominación y no siempre se encuentran con alguien firme que intenta representar al pastor y defenderlo. Por ejemplo, el caso de Eliel fue un caso donde él desafortunadamente no tuvo esa defensa y entonces se quedó a la deriva, se quedó a la intemperie y su iglesia, que en ese caso se llama Tiempo de Cosecha en Morón, fue una iglesia que dejó de tener un apoyo institucional de alguna denominación legalmente registrada. Esa fue la razón por la que él se afilió a una alianza que existe en Cuba de muchos grupos como él, que se llama Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas. Ellos se han unido porque tienen un común denominador, que es que están a la intemperie. El Partido Comunista los persigue, en primer lugar les niega un registro y en segundo lugar, después que les niega el registro, les dice, ustedes no existen porque no tienen personalidad jurídica. Elier, con su iglesia Tiempo de Cosecha allí en Morón,
pues intentó siempre predicar la palabra a pesar de toda esa represión. Hace como un año y medio, él me contó cómo una funcionaria de la localidad lo fue a visitar a su casa para decirle que habían informaciones de que él fungía como pastor y que en su casa se reunía una iglesia, pero que ella como funcionaria estaba obligada a decirle que solamente los pastores y las iglesias que el Partido Comunista le informara a ella eran las que podían tener derecho a tener actividades y que él, por lo tanto, no podía tener las actividades. Él me contó acerca de esto. Me contó que el niño, Jonathan, su niño menor, él tiene otros hijos mayores, está su hija mayor Diana, está su otro hijo eh, eh, mayor que se llama Yuricel, pero Jonathan es el pequeño, es el Benjamín de la familia. Y Jonathan desde chiquito es el que más ha recibido estos embates, ¿no? Los niños, desafortunadamente, pues reciben las presiones, viven el estrés que ven en sus padres. Y aparte de que a Jonathan le tocó nacer en estos últimos 16 años que ha crecido, que han sido años terribles en Cuba, años de penuria, sin hablar de estos últimos, ¿no? Que él tiene 11 años para acá, pues Cuba, ya sabemos, se ha deteriorado no de año en año, sino de mes en mes. Y Jonathan tiene un problema en su piel, una enfermedad crónica en la piel, que muy probablemente sea ocasionado por el estrés que ha vivido, que ha visto en sus padres y que ha vivido en carne propia. Eh, Esa enfermedad, pero, voy a citarla, pastor, si me sí, permite, esa ¿cómo no? enfermedad es una deshidrosis en la piel, además de un estreptococo beta hemolítico y un estafilococo, condiciones por las que un abogado de defensa del joven de 16 años, de Muir Burgos, está pidiendo y ya pidió un habeas corpus y le fue negado. Sus palabras y su historial de conocimiento de la familia Muir Burgos, pues da prueba de lo que se dijo en un principio, de que el padre del joven Jonathan David Muir Burgos era perseguido por su fe religiosa. Lo acaba usted de comprobar por el historial que tiene esta familia, primero por su fe religiosa perseguidos, como bien mencionó, retirados de ese centro evangélico que él predicaba y era pastor de allí. Y ahora le toca a ellos mismos sufrir en carne propia, no solamente como evangélicos y como cristianos, sino porque tienen una postura firme ante el régimen castrista. Y es solo la expresión de no estar de acuerdo. Y ahora es este joven el que la está pagando todas, las de sus padres y la de él. Le han dicho, los padres del joven, le han dicho de alguna respuesta que le ha dado el régimen para cuándo podrían quizás liberarlo y esperar ese juicio en la casa. Hasta el momento, Yeleni, la respuesta del régimen es que van a ser bien severos, no solamente con Jonathan, sino con todos los demás que están presos por la causa de la protesta que se realizó en Morón la noche del viernes 13 a la madrugada del sábado 14. Fue el pueblo masivamente, todos lo vimos, porque eso pues estuvo por el mundo entero, pero ellos actúan de esa forma, lo hemos visto tras las protestas pacíficas que han tenido lugar a lo largo de Cuba antes y después del 11J, porque hay que decir que antes del 11J del 2021, el 11J fue la sumatoria de muchas protestas que ya venían realizándose, pero después del 11J para acá no han dejado de ocurrir protestas. Pero ellos tienen un modus operandi que es muy importante que nosotros estemos denunciando, ¿no? Porque yo lo he visto vez tras vez después de cada protesta. Tengo amigos presos en otras de las protestas. Por ejemplo, en la protesta del 7 de octubre del año 2024 en el poblado de Encrucijada, Villa Clara, que también fue masiva. Un amigo mío, escritor, José Gabriel Barrenechea Chávez, el hijo de la viejita Zoila, a lo mejor escuchaste de esta anciana que pidió ver a su hijo antes de morir. Tuvimos las declaraciones en el noticiero en el momento antes de fallecer, cuando clamaba por verlo antes de morir. Y la volvimos a tener aquí en este programa, ni más ni menos con Yeleni Reina, una vez se conoció la sentencia de su hijo. Exacto, Yeleni. Barrenechea, mi amigo, que es un gran escritor, además colaborador de diversos medios internacionales y nacionales independientes, como 14 y medio, Convivencia y otros más, pues estaba fichado por el régimen. Solamente estaban buscando una buena excusa o una buena oportunidad para deshacerse de este intelectual muy molesto para ellos, que por ejemplo en la época del COVID reveló las verdaderas cifras
de muerte en Cuba por el COVID y de la falsedad de la vacuna que ellos estaban usando. Esto le dolió y le molestó mucho al régimen y se la tenían guardada a José Gabriel, mi amigo personal, te repito, fundador en Cuba conmigo del Instituto Palmos que fundamos en el 2013. Y esa noche del 7 de octubre, cuando José Gabriel escuchó que fuera de su casa, en las calles, la gente estaba tocando los calderos, José Gabriel no se iba a quedar adentro. Ahí estaba con su madre, que dependía de él totalmente, pero él salió a la calle. ¿Y qué sucedió? José Gabriel fue uno más, Yeleni. Él no organizó nada, él simplemente participó. Incluso salió un video en el cual José Gabriel le pide a la gente que estén calmados porque hay niños aquí. Sin embargo, a José Gabriel lo han sentenciado 7 años de prisión. Entonces, ¿qué hizo Lo que le cada ha protesta? pasado a muchos de los presos políticos que ya suman más de 1.200 en las cárceles de Cuba, uno de los países Exacto. con mayor número de presos políticos dentro de las cárceles. Y lo que pasó ahí, como vemos en las imágenes, recordando la fecha, el 13 de marzo en Morón, fue Sí. una protesta masiva. Yo no veo ahí un solo joven, yo no veo ahí a Jonathan Exacto. David Muir Burgos solo quemando Eh, el frente de la sede provincial de ese partido. Yo no veo a un solo niño ahí que se llama Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, incendiar Exacto. una ciudad. Hay que arrestar con Jonathan David a todo Morón. Yo digo, si de verdad vas a querer hacer justicia, tienes que empezar a cogerlos a todos. Yo quiero poner, antes de recordar, porque aquí en el programa, Pastor, hemos tenido la información directamente, fue el periodista pues Rolando Cartaya quien dio a conocer en represores.com, director de esa organización de derechos humanos, quien dio a Lo conozco. conocer a 4 de esos represores por los cuales hoy, el joven Muir Burgos está en una cárcel con un padecimiento médico, sin tratamiento, y su madre ha denunciado, pues se encuentra muy deteriorada su salud, no solamente física, con el padecimiento que ya mencioné en su piel, sino también psicológica. Quiero traer las palabras del congresista Carlos Jiménez, cubano-americano, quien ha denunciado la detención del adolescente Jonathan David Muir Burgos y el pedido que le hace al régimen cobarde de encerrar a un joven de 16 años por una protesta masiva que movilizó todo un poblado el pasado 13 de marzo. Vamos a escuchar las declaraciones del congresista. Le invito, Pastor, a que me acompañe. Bueno, soy Carlos Jiménez, congresista del estado de Florida. Estamos mirando la cara de un disidente que se considera como peligroso al régimen castrista comunista en Cuba. Fue arrestado en marzo de 14, todavía está en cárcel, simplemente por pidiendo la libertad, pidiendo el cambio en Cuba. Y por eso el régimen lo considera tan peligroso y por eso lo ha puesto en la cárcel. Por favor, esto es un niño. Ya, déjalo libre. No, eso es lo que merece. No merece estar en una cárcel. Así que por el pueblo cubano, por la familia de Jonathan Muir, por favor, al régimen, por favor, déjalo libre. Mira, es un niño. No merece lo que ustedes han hecho con él. Pastor Mario Félix Jonart, déjeme saber sus palabras y sus reacciones cuando ya el caso del joven pues impacta a nivel internacional, le impacta al gobierno, a la administración del gobierno de Donald Trump y le impacta a los congresistas de aquí, no solamente del sur de la Florida, sino a los congresistas de Washington. Quiero que me diga su reacción al respecto. ¿Estas personas dentro del régimen escucharán las palabras y el pedido de un congresista estadounidense? Ojalá que así fuera, Yelenis. Pero conociendo como conocemos a este régimen, pues nos viene a la mente, por ejemplo, ejemplos bíblicos como en esta misma semana que estamos celebrando la Pascua, ¿no? Recordamos cuando Moisés La sacó al Semana pueblo de Santa. Israel de Egipto. El faraón lo que hacía era endurecerse. Se le pedía por las buenas que dejara salir al pueblo, pero él se endurecía y tuvo que pasar por 10 plagas, y cuál de las más difíciles, hasta que finalmente el pueblo pudo salir. Lo que hemos visto a lo largo de estos 67 años de dictadura en Cuba es que ellos desafortunadamente no entienden por las buenas. Se les han dado oportunidades, se les han dado plazos, pero lo que hacen es sencillamente endurecerse. Y por supuesto, eso significa también en una frase bíblica, dar coces contra el aguijón, porque al final esto va contra ellos mismos, ¿no?
Yo creo que con este caso de Jonathan, pues independientemente de los 67 años de barbaridades, ¿no? Que ha sido una sumatoria de barbaridades, pero el caso de este niñito de 16 años, pues es un ejemplo de cómo esta gente, aún estando en las finales, porque están en los finales, son capaces de cometer actos horrendos, de atentar contra un jovencito de 16 años que sencillamente salió como parte de su pueblo a reclamar y pedir libertad. Y que como tú bien dices, Yeleni, si fueran a encarcelar a todo el que salió a pedir libertad, tendrían que encarcelar a todo Morón. Pero han tomado una muestra para que esa muestra sea ejemplarizante, para ensañarse contra esa muestra y servir de escarmiento al resto de la población. En el caso de Jonathan, mucho más allá, porque por tratarse del hijo de un pastor, también es un escarmiento contra los líderes de fe, contra los pastores. Por lo tanto, es un ensañamiento muy fuerte, pero por el hecho de ser un jovencito, por el hecho de ser un hijo de un pastor, por el hecho de tener una enfermedad crónica en la piel, pues hay varios factores aquí que convergen en este joven Jonathan, que afortunadamente han hecho que la comunidad internacional cada vez más esto encuentre eco, como tú bien has dicho, en los congresistas, en muchas organizaciones internacionales, incluyendo también dentro de Cuba. Yo he escuchado canciones de cantantes de Guantánamo, de diferentes lugares. Esta noticia ha corrido como pólvora, como fuego, y al final, pues yo creo que está poniendo contra la pared al criminal, al que mantiene secuestrado a Jonathan, porque yo se lo digo a sus padres, esto es un caso vulgar de secuestro. En este caso, sus papás, Totalmente. indefensos, por supuesto, ante un secuestrador que está armado y que tiene toda una maquinaria diabólica. Elier y Minervina saben el nombre de los secuestradores de su hijo, Raúl Castro y Miguel Díaz Canel, ¿verdad? Son los secuestradores y su hijo es un rehén en las manos de ellos. Yo realmente estoy Tengo orando unos mucho por ellos nombres. uh-huh. Me imagino que lo ha estado haciendo, Pastor, y le agradezco en nombre también del periodismo y de la información. No solamente queremos dar a conocer los hechos, sino queremos también que los inocentes pues salgan de esas mazmorras de la dictadura cubana, y lo pedimos a diario a través de la información y en nuestras oraciones personales también, porque mira que se sufre. Yo lo digo aquí, Cubita la Bella que llora, pero como duele mucho, muchísimo. Es algo que no para, es constante, es así, no hay descanso. Y por eso el trabajo de darlo a conocer y de denunciarlo, pues los pones a ellos un poco más contra la pared. Hay unos nombres, mencionabas, quiénes son esas personas, quiénes son los torturadores de las personas rehenes dentro de Cuba. Pero tengo las personas, los nombres, y fueron identificados, están en pantalla. Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario del PCC en la provincia Ciego de Ávila. Quisiera que escuchar desde aquí dentro, gracias, para poder seguir leyendo en pantalla. Alberto Echemendía Manzanares, primer secretario del Partido Comunista en Morón. Quédense si están oyendo estos nombres, no crean que estoy leyéndole el cargo ni el gran honor de nadie. Voy a decirles, ya lo dije en un programa anterior, pero lo voy a recordar quiénes son estas personas. Alejandro Cosme Quiñones, uno de los primeros que es protagonista y es culpable de que este joven esté preso. Propagandista y colaborador informante del DSE. Y si no tengo ningún otro, pues de la seguridad del Estado. Y aquí está el pistolero sin pistola legal. Orestes Espinosa Cepero, colaborador e informante de la seguridad del Estado, hirió de bala a uno de esos manifestantes el pasado 13 de marzo. Si estas personas no hubieran hecho ese trabajo tan cobarde de grabar esas manifestaciones de noche, porque a esa hora de noche, voy a buscar una palabra que siempre se me va, un dispositivo nuevo que ahora está en Cuba, lo voy a mencionar luego. Si a esa hora de la noche no hubiesen ninguno de ellos estado allí con un celular grabando a quienes se manifestaban, protestaban, tomar datos, información, quién es quién fue al que le dispararon, ese que acabo de decir, el pistolero, a un joven que le dispararon también en un muslo. ¿Por qué? Porque participó. Y este entendió que era el enemigo. Llegó el imperialismo, hay que dispararle. Los demás fueron los que los procesaron. Y entonces, el agente que quiero volverlo a poner, el que grabó y distribuyó las imágenes, que se dedicó de noche, este es el que dispara, el otro joven anterior. Orestes Espinosa es el que empuña una pistola. Alejandro Cosme Quiñones es el que se dedica a grabar. Y gracias a él tienen las imágenes del joven Jonathan David Muir Burgos,
y lo van a buscar el 16 de marzo a su casa junto con su padre. Su padre lo interrogan, pero le dan la libertad y dejan detenido al joven de 16 años hasta hoy. Al parecer, los policías, los que deben hacer ese trabajo, pues tenían un EcoFlow activado. Este es el dispositivo que está de moda ahora. Pastor Mario Félix Jonard, no sé si conoce del mismo. Es una especie de máquina que carga, tiene de manera solar, reúne como una especie de planta eléctrica. Y al parecer todos estos agentes y policías estaban en su casa con electricidad, aire acondicionado y demás. Y entonces mandan a hacer el trabajo de ellos a estos personajes. Es triste, es lamentable que dos jóvenes cubanos que están pasando la misma crisis allí dentro se presten para servir de criminales. Es un acto de criminalidad. Decir fue este. ¿Con qué prueba? Tú necesitas un testigo. ¿El testigo quién eres? ¿Tú mismo? Ah, un video que tú hiciste. Y por cosas como esas, por eso es que Cuba, la bella que llora, que digo yo, y que duele, no acaba de dar dos pasos hacia adelante, porque hay personas que todavía que creen en ese régimen y no hay manera de que vayamos hacia adelante. Lo más reciente con el preso político Luis Manuel Otero Alcántara y otros en su celda de Guanajay estremece. Pastor Mario Félix Jonard estremece, ha anunciado que está haciendo un ayuno tras recibir amenaza de muerte. Sí, y no es la primera vez ni es el único que yo sé que las ha recibido. Es más, después de los sucesos que vimos, Yeleni, hace unas semanas atrás, allí precisamente en Ciego de Ávila, en la prisión de Canaleta, a donde quieren enviar a Jonathan a cumplir prisión provisional, porque se lo han dicho a la familia, que no van a aprobar nada, ni habeas corpus, ni fianza, que van a enviar a Jonathan para Canaleta. Cuando vimos lo que sucedió en Canaleta, Yeleni, pues sabemos que ningún preso en Cuba está seguro. Todo comenzó en Canaleta por un preso que se suicidó, lo suicidaron, vaya usted a saber. Y a raíz de eso, pues ya sabemos, fueron las fuerzas antimotines y hubo más muertos. Obviamente, esto puede pasar ahora mismo en cualquier otra prisión de Cuba, pero los presos políticos, los presos de conciencia, como Luis Manuel Otero Alcántara, como Michael Osorbo, como José Gabriel Barrenechea y Sailí Navarro, su padre Félix Navarro, en fin, tenemos miles de presos, los hermanos Perdomo, son tantos, ¿no? Que obviamente ellos son los que más peligro sufren porque ellos obviamente están en las manos de los secuestradores. Los secuestradores pueden hacer con ellos lo que quieran en cualquier momento. Y esto es sumamente preocupante. Yo aplaudo a Luis Manuel que haya tomado una medida firme y que lo haya divulgado porque en eso le va la vida. En decirlo y que esto se amplifique a todos los niveles, porque son capaces de hacerlo, lo han hecho, no sería la primera vez. Y por lo tanto es importante, Yeleni, esto que tú estás haciendo de amplificar y hacerte eco, porque en esto le va la vida a nuestros rehenes, los que ellos tienen secuestrados allí. Son unos vulgares secuestradores. Yo digo, Yeleni, y esto lo comenté felicitando y agradeciendo a los congresistas por levantar la voz, y les decía a los congresistas que cuando en los sucesos del 7 de octubre de Israel, pues jamás fue puesta en el lugar que tenía que estar como secuestradores, ¿no? Y los congresistas cubanoamericanos, los nuestros, pero muchos otros, pues ponían las fotos, quienes íbamos ahí al Congreso, veíamos las fotos de los que estaban secuestrados en Israel, y seguíamos paso a paso cuáles eran liberados, cuáles no. Yo digo que los que están en el poder en Cuba, aparte de que son amigos, socios de Hamas, de Hezbollah, el régimen iraní, pues son también igual que ellos, actúan, no solamente que son amigos, sino que al igual que ellos, tienen muchos rehenes. Y en Cuba, en este caso, tienen sus almacenes, porque son almacenes para negociaciones, llenos de rehenes. Ya tú ves que el otro día anunciaron que iban a liberar a 51. Hasta donde yo sé, solo se ha contratado, si acaso, 20 y algo. Pero ¿cuántos han entrado desde que anunciaron los 51 a prisión? O sea, sale uno y entran 10 a prisión. Pero 50 y tienen tantos. sí, tienen las prisiones llenas de rehenes, Yeleni, porque muchas veces han sacado provecho de estos presos para negociar como si fueran fichas, ¿no? Y por eso siempre tienen que tener los almacenes llenos, pero son vulgares secuestradores, al igual que Hamas. Y yo felicitaba a los congresistas porque les decía, el régimen cubano merece el mismo tratamiento que Hamas.
porque igual que Hamas, son vulgares secuestradores y tienen las cárceles llenas de rehenes inocentes. Y hay que ponerlos en su justo lugar y hay que rescatar a esos rehenes. Son aliados no solamente de pensamiento, sino también de acción. Quisiera poner las declaraciones de uno de los presos políticos que pudo hacer esta llamada y grabar este audio para dar a conocer las amenazas de muerte que estaban recibiendo dentro de la cárcel por agentes de la seguridad del Estado. Hablo de Daniel Alfaro. Vamos a ponerlas a continuación. Bueno, mira, en el día de hoy aquí la prisión fue objeto de una inspección y en la misma vinieron varios agentes de la seguridad del Estado del Departamento 21 de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado. Vino Javier Rebozo, el que atiende prisiones aquí en la provincia de Teniza, que estuvieron provocando a Alcántara, ahí abajo en su celda, entraron en debates y lo amenazaron que con una KM le venían a matar. Ahí lo estábamos escuchando, no es nada que se haya inventado la prensa, es un audio de Daniel Alfaro Frías, quien se encuentra junto a Jorge Ayala en la prisión de máxima seguridad de Guanajay en Artemisa. Quisiera que me hablara un poco sobre su más reciente reporte de la falta de libertad religiosa. Esa cifra que acaba de arrojar ese más reciente informe de su organización deja con la boca abierta, porque realmente solamente en un mes hablo de entre enero y febrero de este año, se han reportado cientos de violaciones de libertad de fe. Pastor, hábleme al respecto, por favor. Sí, Yeleni, gracias. Mira, mes a mes vamos a seguir tratando lo estamos haciendo. Este mes vamos a dar a conocer muy próximamente lo que ha pasado en marzo, que lamentablemente cada mes parece superar al anterior. Porque fíjate, acabamos de hablar ahora de los hechos contra la familia Muir, Jonathan. Todos ellos pues son una familia religiosa, pastor. O sea que marzo ha dejado por debajo los índices de enero y febrero que tú bien señalas, ¿no? Este régimen tiene la característica de que además de que viola todos los derechos, no solamente las libertades religiosas, sino todos los derechos, aunque yo considero que la libertad religiosa es un medidor de las violaciones del resto de los derechos. No solo yo, hay organizaciones internacionales que también consideran que si en un país usted detecta que son violadas las libertades religiosas, con toda seguridad el resto de los derechos también será violado o viceversa. Y en este caso, en Cuba, pues desde el principio ellos han violado las libertades religiosas, pero no podemos decir que son de un solo grupo. Esto ha sido contra católicos, protestantes, de denominaciones que tuvieron la suerte de estar registradas porque llegaron antes de 1959, o de denominaciones y grupos que llegaron después, o grupos no solamente, vamos a decir, tradicionales, históricos, como católicos, protestantes, sino como tú bien muestras allí en pantalla, hasta personas que son grupos más reducidos o que tal vez no tienen la misma connotación o que no tienen un Vaticano que los defienda. En este caso es una cartomántica, lectora de las manos y que tira las cartas, y ella también ha recibido las represalias. Y de hecho, seguramente tú escuchaste cómo en el Noticiero Nacional de Televisión, en el mes de febrero, un presentador atacó de parte del régimen precisamente a personas como ella, que se dedican a leer las manos, la cartomancia, pero en este caso ella, que es una lectora de las manos, de las que intentan hacerlo, por ejemplo, en el Parque de la Fraternidad, pues ha recibido un hostigamiento tremendo. No es de ahora, ella la estamos viendo, por ejemplo, ahí la estamos sí, viendo, se llama Regla María de la Caridad Sánchez Horta, tiene 54 años y la hostigaron, la amenazaron al punto que ya no puede regresar a ese parque porque la van a multar y ya le han dicho que hasta la van a arrestar. El cargo que se ha inventado el régimen vale la pena leerlo textual, ellos lo indican. Las acusan de intentar socavar la confianza en la revolución. ¿Qué pensamiento abstracto es ese para decir que esta persona está haciendo algo ilegal? Si tú quieres venir y sentarte y darle algo porque supuestamente te lee el futuro o no, eso no mata a nadie. La mujer no le está robando el dinero a nadie. Está haciendo es decir, está desarrollando un trabajo, que yo quiero que usted me corrija si estoy equivocada, que la propia Gaceta de Cuba, años anteriores, autorizó hacer. ¿Sí o no? Totalmente. Totalmente. Fue aquella lista que nos daba hasta risa porque de repente
después de muchos años de que tú sabes que hasta los limpiabotas les expropiaron sus cajas de limpiabotas y sus asientos, de repente, pues por la cruda realidad que hay y la pobreza, pues ellos aprobaron un listado de trabajos que parecen de la época medieval muchas veces, ¿no? Pero, obviamente, para recoger dinero, pero tienes que rendirle a ellos obediencia y pleitesía. Y ellos están analizándolo todo. De hecho, pues ellos exploran a estos trabajadores por cuenta propia y si de repente una lectora de las manos te anuncia que pronto vas a poder vivir en un país libre sin necesidad de salirte de tu propio país porque el país va a prosperar, porque viene un nuevo gobierno, eso se convierte en algo que ellos no pueden tolerar. Por lo tanto, y parece Es ahí ser donde que se socava, es ahí donde se socava la revolución. sí, No lo es ahí puedo creer. donde aparentemente No lo se puedo socava creer. la revolución. Eh, Obviamente, esta cartomática reina, pues tiene un espacio menos visible, que puede llegar menos lejos, pero otras que como ella lo hacen, pero a nivel internacional y que tienen acceso a YouTube y tienen canales de YouTube muy seguidos, pues también están vaticinando la caída del régimen. Entonces ellos obviamente la cogen contra los que están en la base, no pueden cogerla contra estos cartománticos o lectores de las cartas del tarot que viven en otros países y que están vaticinando esto por todos lados. Pero entonces, ¿contra quién atentan? Contra las personas que se dedican a hacer lo mismo, pero que están allí en las calles de La Habana o en el Parque de la Fraternidad, como es el caso de esta cubana, tan cubana, que sencillamente la están hostigando, le están haciendo la vida imposible. Y nosotros, Yelenis, defendemos el derecho de la libertad religiosa para todos. O sea, no por el hecho de que yo sea pastor bautista, yo puedo decir, bueno, si llevan bien a los bautistas, no me importan los demás. No, eso sería sumamente egoísta e iría contra las libertades que Dios nos dio por el simple hecho de ser creados. Por lo tanto, si defendemos las libertades religiosas, tenemos que defenderlos para todos los grupos y para todas las creencias. Y eso incluye a Reina María. Ella tiene su derecho a practicar su religión libremente y en este caso vemos hasta dónde es capaz de llegar un sistema que no tiene límites al hostigarla a ella y a otras como ella, porque ella nos contaba que otras amigas suyas han recibido represalias y que las han sacado violentamente de allí del Parque de la Fraternidad. A ella la han amenazado de que si la vuelven a ver allí, la van a llevar presa. Pero ella ha visto con sus propios ojos a amigas suyas que fueron sacadas de allí con violencia. Así que el régimen no tiene límites y en este momento está atacando hasta personas con creencias esotéricas, porque hasta eso lo ven como un peligro. Ven un peligro todo aquello que diga el régimen va a caer. No solamente cabe mencionar este tipo de acoso por tu fe religiosa, sino que te autorizan, en la Gaceta de Cuba, como mencionábamos, en el año 2010 autorizó este listado de trabajadores por cuenta propia, le autorizaban, pero le exigían una licencia que tenían que pagar. Es decir, esta señora no se fue a mostrar las cartas o a leer el tarot, porque ella dijo, yo soy cartomántica y voy a sentarme aquí. No, esa señora tuvo que pagar una licencia que se renueva cada año. Y aún así ahora, bueno, me convino en el 2010, pero ahora en el 26, socavan la revolución. Exacto, 7 años de cárcel por pintar solo este cartel. No un cartel, estas letras, ahí está. ¿Hasta cuándo? ¿Esto es ilegal? ¿Esto es contra revolución? ¿Esto es contrarrevolución? Yo pregunto. Ahí no dice Díaz-Canel, ahí no dice Raúl Castro abajo, la dictadura, ahí no dice váyanse, solo ¿hasta cuándo? Pudo haber dicho, bueno, ¿hasta cuándo estaré aquí esperando en la cola del pan para que llegue la galleta, el pan, lo que sea? Pero no ha dicho más nada que eso, una sola pregunta. Exacto, esa pregunta, Yeleni, puede tener múltiples respuestas dependiendo de qué es lo que es hasta cuándo, ¿verdad? Entonces, esto te demuestra también, ¿no? Hablábamos de la cartomántica, pero ahora hablamos de este joven de 33 años. Esto te demuestra hasta dónde es la represión de este régimen. No por gusto es amigo de los ayatolas. Leonard Richard González Alfonso, lo han sentenciado a 7 años de cárcel por pintar esas dos palabras. ¿Hasta cuándo? Puede haber sido también un mensaje para la novia que le quiso mandar hasta cuándo, sigo aquí en la esquina esperando por ti, no llegas. Pudo haber sido cualquier cosa. Pero de nuevo, lo que pasó detrás de esta historia
y lo cuenta la familia de este joven detenido, Leonard Richard González Alfonso. Él hizo este cartel, lo vio un amigo, él le dijo, lo amenazó, si dices algo, pasará no sé qué, alguna amenaza. Y este amigo, pues días después dijo, quien hizo este cartel fue fulano. ¿Cómo dan con esta foto luego de él? Bueno, en sus redes sociales, y ahí hacen pues la componente de que sí fue él. Solo porque alguien dice fue fulano, ya, 7 años de cárcel. Increíble, increíble, Yeleni. Fíjate cómo en nuestra conversación hemos hablado de diferentes casos, pero en todos ellos te das cuenta de lo ridículo, ¿no? De cómo atacan a un jovencito como Jonathan, que es el hijo del pastor, pero que aquello estaba lleno de Jonathans, pero específicamente buscan al hijo del pastor. Te mencionaba a mi amigo Barrenechea de octubre de 2024, simplemente porque es un escritor. Mencionábamos a la cartomántica y ahora lo mencionamos a él. En todos los casos tú dices, bueno, pero ¿acaso estas personas es para que los lleven un solo minuto a la prisión? Son seres humanos normales, no tienen ningún tipo de maldad de ser delincuentes. Esto demuestra la mala calaña del sistema cubano y cómo está persiguiendo al pueblo cubano y cómo lo está pisoteando. Y demuestra, obviamente, el carácter represivo, como te decía. No por gusto son amigos de los ayatolás, de Hezbollah, de Hamas, porque, como tú decías, no solo en ideología, sino en la práctica, parecieran superarlos. Y claro, están acá en Occidente y no, por esa razón no pueden darse el lujo de ahorcar públicamente a la gente como lo hace el ayatollah allá en Irán. Pero capaces serían, Yeleni, porque recordemos que ellos comenzaron con los pelotones de fusilamiento, que asesinaron niños, que mataron niños. En estos días que Jonathan, hemos estado denunciando lo de Jonathan, estábamos recordando a un niñito de 16 años que cuando la limpia del Escambray fue asesinado por ellos también. O sea que ha sido lo mismo, pero son 67 años acumulados de represión. Por lo tanto, esto no puede aguantar más. Tiene que haber un pare. Y por lo tanto, este es el momento, Yeleni, este año, aspiramos a que tantas oraciones que se han elevado desde aquellas oraciones de los que morían en los pelotones de fusilamiento, gritando ¡Viva Cristo Rey! Que por fin este sea el año de la liberación. No puede haber un año 68 de tanta agonía. Han dado muestra de todo, ello y lo siguen haciendo. Y decías hasta cuándo de este joven por ese cartel que entró a la prisión. Y yo le pregunto, cuando pensábamos que estábamos más cerca con este bloqueo petrolero, ahora con la llegada de este buque desde Rusia de petróleo, les vuelve a dar un oxígeno a esa tiranía, a ese régimen, porque vamos a verlo y aquí vamos a estar de testigos para poderles poner todos los videos de cómo vive el cubano de a pie día a día, de que ese petróleo no va a ir al pueblo. Acaba de llegar ese buque petrolero, quiero poner las declaraciones del presidente Donald Trump al respecto y quiero que me dé su reacción sobre cuánto más se podría alargar esta mala historia que le ha tocado vivir a los cubanos dentro de Cuba. Vamos a ver las declaraciones del presidente Donald Trump, por favor. La política es tan mala que nunca ganarán otra elección. Señor presidente, antes mencionó que Cuba será la próxima. ¿Qué quiso decir exactamente con eso? ¿Quién será el Cuba. próximo? Sí, Cuba será el próximo. Cuba es un desastre, es un país en decadencia y ellos serán los próximos. En un corto periodo de tiempo va a fracasar y estaremos allí para ayudar. Estaremos allí para ayudar a nuestros grandes cubanoamericanos que fueron expulsados de Cuba. En muchos casos, sus familiares fueron mutilados y asesinados por Castro. Hay que esperar, pero con ese petróleo ruso, pues van a sobrevivir un poco más. Sí, Yeleni, pero fíjate, el presidente Trump es impredecible, totalmente impredecible. Y yo te voy a decir, el buque de petróleo que está llegando, tengo entendido que es el miércoles cuando llega o algo así, va a demorar todavía en estar disponible para quien sea, ¿no? Como tú dices, si el régimen no ha cambiado nada de aquí a unos días, pues será para el régimen, porque para el pueblo no va a ser. Pero lo que habría que ver es qué puede suceder de aquí al día en que el petróleo esté disponible, Yeleni. Porque las declaraciones del presidente Trump a mí me hacen pensar, y él es bien capaz de hacerlo, porque
vimos lo que sucedió el 3 de enero en Venezuela y vimos lo que sucedió después en Irán, es bien capaz de que antes de que el petróleo esté disponible, hacer algún tipo de acción. Yo no la descarto para nada, sobre todo por sus declaraciones, y pienso que en ese caso, tal vez, quién sabe, si podría ser el primer buque de petróleo que el pueblo de Cuba disfrute y utilice para celebrar algo grande que puede pasar, porque de aquí a pongamos 15 días mínimo, quizás sea más, que esté disponible ese petróleo, puede suceder algo. Y yo no pierdo la esperanza, Yeleni, de que algo puede suceder, sobre todo tomando en cuenta el carácter impredecible del presidente Trump y que lo ha dicho y lo ha repetido varias veces. ¿Crees entonces que hay un desenlace violento? Obviamente, por muchos ¿Algún años hemos tipo de anhelado que operación quirúrgica al estilo de Venezuela con Maduro? sí, yo creo que es perfectamente posible, creo que puede suceder, Yeleni, y, eh, y sin lugar a dudas, creo que en ese caso el permiso del buque de petróleo, que confunde a mucha gente, pudiera en este caso ser el primer buque de petróleo para que una Cuba libre lo disfrute y que después vengan muchos buques de petróleo más. Yo creo que sí puede suceder, es perfectamente posible, no le va a costar ningún trabajo al gobierno norteamericano hacerlo, va a ser sumamente fácil y le vendría muy bien y sería sumamente conveniente para las actuales circunstancias. Todos sabemos que la situación con Irán se ha empantanado, pero un hecho como este de una operación quirúrgica en Cuba vendría muy bien a la administración norteamericana en este momento, le anotaría unos cuantos puntos y yo creo que me parece que por las declaraciones de Trump, yo la veo venir, sinceramente. Hay que esperar que Dios ponga su mano y que tenga finalmente un desenlace esa Cuba y sus cubanos atrapados en esa isla, que como bien describía en un artículo reciente la periodista Joanny Sánchez, decía Cuba es una cárcel grande que tiene en sus cárceles a varios cubanos que no quieran pensar o decir lo que el régimen les dicta. Y es algo de que queremos ver que ya eso cese, que queremos ver que los cubanos pues escojan, no solamente sean libres para escoger su fe, sino escojan y sean libres para escoger su pensamiento y que quieran ser o no libres dentro de Cuba, pues si quieren salir de Cuba, que lo hagan, que quieran ser dueños de negocios, que se les permita, que tengan libertad. Es muy interesante, importante eso y solo se vive una vez uno sale de Cuba y usted sabe de qué le hablo, Pastor Mario Félix Gionar, a quien le agradezco infinitamente haya estado todo este tiempo aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Quisiera me mantuviera al tanto de alguna información de los padres del joven Jonathan David Muir Burgos, pues me la hiciera llegar aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Hay muchas personas preocupadas, muchas personas que comentan y queremos informarles a esas personas cuál será el paradero de ese joven en que quizás no sea esa cárcel a la que lo han sometido y le han amenazado ocurra. Una vez más, Pastor, algunas palabras a modo de cierre. Yeleni, no perdamos la esperanza. La esperanza es lo único que nos queda, pero la esperanza es bien importante. Mantener el optimismo es bien importante. Yo creo que nunca habíamos estado tan cerca de que este sistema cayera y yo creo que no hay una vuelta atrás. Yo creo que estamos a punto. Yo estoy seguro que muy pronto vas a hacer tus entrevistas celebrando la libertad de Cuba y lo espero muy pronto. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, muchísimas gracias. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yelenis Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yelenis Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yelenis Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Justo donde dice suscribirme,
le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo, dice notificaciones, dice personalizadas, usted escoge. Yo le voy a dar todas, porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.